Normalmente, cuando pensamos en un atleta de élite, la imagen que nos viene a la mente es, digamos, bastante pura. Ujú, totalmente. Te imaginas a, pues no sé, un corredor en una pista de atletismo o a un nadador en la piscina, ¿verdad? Exacto. O sea, todo se mide por la capacidad pulmonar, por la explosividad muscular y todo en un entorno 100% controlado. Claro, es el cuerpo humano enfrentándose directamente al cronómetro o a la gravedad. Pero en un entorno natural. Pero claro, cuando entras en el mundo del automovilismo de máxima categoría, esa imagen tradicional salta por los aires por completo. Ya, es que ya no estamos viendo a un atleta en pantalones cortos corriendo por una pista. ¿Qué va? ¿Qué va? Estamos hablando de una persona metida en una especie de, bueno, de horno sobre ruedas, atada literalmente a un cohete, intentando jugar una partida de ajedrez a 300 kilómetros por hora. Es una barbaridad. Y fíjate que es la definición perfecta de aguas turbias a la hora de clasificar qué es exactamente un deporte. Sí, totalmente. Y creo que ahí reside gran parte del misticismo de la Fórmula 1, porque la máquina es tan gigantesca, tan imponente a nivel tecnológico, que muchas veces nos ciega, ¿sabes? Ya eclipsa por completo al ser humano que va dentro manejándola. Eso es. Y por eso precisamente estamos hoy aquí, en un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar qué hace exactamente que la Fórmula 1 sea considerada el mayor espectáculo y también el mayor laboratorio de la Tierra. Un laboratorio a altísima velocidad, desde luego. Y bueno, basándonos en una extensa recopilación de la página de Wikipedia sobre la Fórmula 1, vamos a desmitificar de una vez por todas esa idea, un poco cuñadista, de que este deporte consiste solo en coches dando vueltas rápido. Buf, sí, esa frase me pone de los nervios. A mí también. Nuestra misión hoy es adentrarnos en esa intersección casi de ciencia ficción entre la resistencia biológica extrema, la ingeniería, los negocios multimillonarios y la evolución social del deporte. Porque, a ver, si realmente quieres entender la cúspide del automovilismo, tienes que mirar mucho más allá de la fibra de carbono. Claro. Tienes que entender el ecosistema entero. Y eso empieza en la propia fisiología del piloto y termina, pues, en las salas de juntas donde se deciden presupuestos loquísimos. Presupuestos que superan el PIB de algunos países, pequeños, casi. Vale, pues vamos a desgranar esto, y quiero empezar por lo que a mí me parece la base más cruda y brutal de toda esta historia. A ver, No es el motor híbrido, no es la aerodinámica, es el motor humano. Y los datos que tenemos en las fuentes sobre lo que sufre el cuerpo de un piloto son una auténtica salvajada. tela sí. Por ejemplo, en una sola carrera, fíjate, un piloto puede llegar a perder hasta el 5% de su peso corporal. Detengámonos en eso un segundo, porque médicamente es una locura absoluta. Sí, sí. Perder un 5% del peso corporal en apenas 2 horas significa que si un piloto pesa unos 70 kilos, está sudando cerca de 3,5 kilos de líquido puro. Madre mía, 3,5 kilos. Y ojo, que no están en una bicicleta estática en el gimnasio. Están quemando en torno a 1.000 calorías por hora, sentados. Sentado, sí, pero en unas condiciones que, la verdad, rozan la tortura. La temperatura dentro del habitáculo del monoplaza puede alcanzar los 60 grados centígrados. 60 grados. Es asfixiante. Estamos hablando de 140 grados Fahrenheit para quienes usen esa métrica. Y todo esto, recordemos, mientras van enfundados en múltiples capas de ropa ignífuga. Claro. Llevan ropa interior térmica, el mono, el sotocasco y el propio casco. Es literalmente hacer una maratón dentro de una sauna. Una sauna que además está intentando arrancarte la cabeza en cada curva, fíjate. Exacto. O sea, hablemos de las fuerzas G, porque aquí es donde a mí la cabeza me explota. En las curvas más rápidas de algunos circuitos, los pilotos soportan hasta 6,5 G de fuerza lateral. Ujú. Y en las frenadas bruscas, unos 6 G. Para ponerlo en perspectiva y que la audiencia lo entienda bien, con 6,5 G de fuerza lateral, la cabeza del piloto, sumando el peso del casco, de repente pasa a pesar el equivalente a unos 40 kilos, 40 kilos empujando de golpe. empujando violentamente hacia el lateral de la cabina. Y el cuello, ¿eh? El cuello tiene que soportar esos 40 kilos curva tras curva, vuelta tras vuelta. ¡Qué barbaridad! Y todo esto manteniendo la visión perfectamente estabilizada para no chocar. Y en la frenada, pues el cuerpo entero sale despedido hacia adelante contra los cinturones con esa misma fuerza. Y hablando de la frenada, espera, leyendo las fuentes encontré esto. 150 kilos de presión sobre el pedal de freno.
Sí, sí, 150 kilos. Eso es lo que tiene que aplicar el piloto con el pie para lograr la máxima potencia de frenado. Es literalmente hacer prensa de piernas pesada, pero con una sola pierna. Y repitiéndolo cada pocos segundos durante 2 horas. Es un esfuerzo explosivo constante. Es alucinante. Y bueno, eso explica el ritmo cardíaco que tienen. Promedian más de 170 latidos por minuto durante casi toda la carrera. ¡Wow! Pero lo fascinante aquí es que hemos llegado a un punto crítico en la historia del deporte. Desde el punto de vista puramente de la ingeniería, las escuderías podrían construir coches todavía más rápidos. ¿Así? Claro, la tecnología actual de neumáticos y la aerodinámica permitirían un paso por curva muchísimo más veloz. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Pues porque el cuerpo humano se ha convertido en el límite físico real. ¡Ostras! Si aumentara mucho más la fuerza G lateral o longitudinal, la física de nuestro sistema circulatorio colapsaría. ¿Te refieres a desmayos y eso? Exactamente. La sangre simplemente no tendría la presión suficiente para llegar al cerebro del piloto ante tanta fuerza centrífuga y literalmente se desmayarían al volante. Menuda peligro. Perderían la visión, sufrirían un síncope. O sea, la máquina a día de hoy ya ha superado a la biología por completo. Es decir, que las reglas técnicas de las que tanto se habla no solo buscan igualar a los coches, sino literalmente mantener vivos a los humanos que van dentro. Totalmente. De hecho, me llamó muchísimo la atención la norma del peso mínimo del piloto, que se menciona en el artículo. La Federación Internacional del Automóvil, la FIA, impuso un peso mínimo de 82 kilos para el conjunto del piloto y su asiento. Y esa, fíjate, fue una decisión médica crucial. Antes de que existiera esa regla, el piloto era tratado casi como un componente mecánico molesto. Un componente molesto. Sí, porque como el coche en sí ya estaba al límite de peso, cada gramo que el piloto lograba adelgazar era una ventaja en la pista. Los ingenieros podían usar ese peso sobrante como lastre de plomo en la parte más baja del chasis, bajando el centro de gravedad del coche. Claro, entiendo, lo que generaba un incentivo bastante perverso para los pilotos. Muy perverso. Se creó una cultura peligrosísima en el paddock, donde veías a pilotos rozando la anorexia, deshidratándose hasta límites insalubres antes de subirse al coche solo para pesar menos. ¡Qué locura! Al fijar ese mínimo en 82 kilos, se acabó el problema de raíz. Si un piloto pesa 70, pues le añaden 12 kilos de lastre obligatorio bajo su asiento y punto. Vale, tiene todo el sentido. Ahora pueden estar musculados, bien hidratados y sanos, sin sentir que están penalizando el rendimiento de su equipo. Y claro, si el cuerpo humano sufre tanto y hay que protegerlo, es porque la máquina lo está llevando a ese límite extremo. Exacto. Lo que nos obliga a mirar qué hay debajo de esa carrocería. Y esto es fundamental, porque para someter a una persona a 6 Gs, el coche tiene que estar diseñado de una forma casi alienígena. Sí, pero siempre dentro de lo que llamamos la fórmula. Eso te iba a decir. Eso es un concepto en el que mucha gente se pierde. La palabra fórmula no hace referencia a una ecuación matemática mágica del motor. Claro, no es una fórmula química ni nada de eso. ¿Qué va? Se refiere literalmente a un estricto conjunto de normativas y reglamentos técnicos que todos los participantes deben acatar. Las reglas del juego, vamos. Eso es. Las dimensiones, el peso, el tipo de motor, todo es una fórmula impuesta. Y la historia de la F1 es la historia de cómo las mentes más brillantes de la ingeniería interpretan, estiran y, bueno, a veces retuercen esas reglas al máximo. Es una evolución técnica que da vértigo. Si echamos la vista atrás en la línea temporal de las fuentes, empezaron con coches que tenían el motor en la parte delantera, hasta que marcas como Bugatti y más tarde Brabham, a finales de los 50, se dieron cuenta de que poner el motor detrás del piloto en la zona central mejoraba el reparto de pesos radicalmente. Un cambio enorme. Y luego en 1962 Lotus revoluciona todo con el chasis monocasco, integrando la carrocería como parte estructural. Fue brutal. Pero el salto cuántico llega en el 68, cuando entra en juego la aerodinámica pura con la aparición de los alerones. Esa es la revolución invisible que lo cambió absolutamente todo. A ver, explícanos eso. Hasta los años 60, los coches dependían casi exclusivamente del agarre mecánico, es decir, de lo pegajosos que fueran los neumáticos contra el asfalto. Vale. Pero ingenieros como Colin Chapman de Lotus empezaron a darle al coco y pensaron, a ver, un avión usa las alas para crear sustentación y volar hacia arriba. ¿Qué pasa si le damos la vuelta a esas alas? Ah, claro. Al darles la vuelta, el flujo de aire pasa por ese alerón invertido y en lugar de levantar el coche,
lo aplasta contra el asfalto. Y la obsesión por aplastar el coche contra el suelo culmina a finales de los 70 con la introducción del famoso efecto suelo, o ground effect en inglés. Madre mía, el efecto suelo. Llegaba a generar una fuerza aerodinámica hacia abajo que era 5 veces mayor al propio peso del vehículo. Una barbaridad. Es decir, que en teoría, si metes ese monoplaza en un túnel y lo pones boca abajo a alta velocidad, no se caería, seguiría pegado al techo. Literalmente. Y el mecanismo de ingeniería para lograrlo es brillante. Esculpieron los bajos del coche creando unos canales como si fueran túneles Venturi. Ujú. Al entrar el aire por delante y estrecharse el canal, el aire se acelera violentamente, creando una zona de baja presión debajo del coche. O sea, un vacío. Exacto. Básicamente creaban un vacío que succionaba el monoplaza hacia la pista. Las velocidades en el paso por curva se volvieron demenciales. Pero a un coste físico tremendo, ¿no? Porque he leído que para que esa succión no se rompiera, el coche tenía que estar pegadísimo al suelo en todo momento. Eso es. Si el coche botaba por una irregularidad y entraba aire por los lados, perdías todo el agarre de golpe y te estrellabas a máxima velocidad. ¡Uf! ¡Qué peligro! Así que tuvieron que poner suspensiones rígidas como tablas. Los coches no absorbían nada. Eran los propios pilotos los que absorbían cada bache de la pista con sus propias columnas vertebrales. Menuda salvajada de época. Y si pensamos que eso era extremo, llegamos a los años 80. La era de los monstruos turboalimentados. ¡Ay, los 80! Hay un dato en los registros de los motores BMW que en su día, te lo juro, me pareció un error tipográfico. Ya sé a cuál te refieres. Hablamos de motores que en las sesiones de clasificación alcanzaban presiones de soplado de 5,5 bares. 5,5, generando casi 1.300 caballos de potencia. En coches que pesaban una fracción de lo que pesa un turismo normal de calle. Eran unos misiles absolutos. Una locura. De hecho, siguen siendo los coches de rueda descubierta más potentes que jamás han pisado un circuito en toda la historia de la humanidad. ¡Wow! La potencia era tan absurda y la entrega de ese turbo era tan sumamente violenta que la FIA tuvo que intervenir por miedo a una masacre en pista. Acabaron prohibiendo los motores turbo a finales de la década. Y aquí, fíjate, es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. A ver. Porque si analizas la historia, es una prohibición detrás de otra. La FIA prohíbe el efecto suelo extremo por considerarlo peligroso. Prohíbe los turbos gigantes. Más adelante, en 1994, prohíbe todas las ayudas electrónicas, como el control de tracción y la suspensión activa. Sí, fue una criba total. Y yo me pregunto al leer esto, ¿estos ingenieros son realmente genios de la aerodinámica o son simplemente expertos en encontrar vacíos legales en un libro de normas enorme? Es decir, ¿están compitiendo los coches en la pista o compiten los abogados leyendo el reglamento con lupa? Pues, a ver, es una mezcla magistral de ambas cosas. Jugar al ratón y al gato con la FIA es parte fundamental del ADN de la Fórmula 1. Ya, me lo imagino. Pero fíjate en un detalle clave. La prohibición de tecnologías es precisamente lo que fomenta la innovación más pura. A ver, explícame eso, porque a simple vista suena contradictorio. Si te prohíben cosas, ¿innovas menos? No. No, al revés. Tomemos el ejemplo que mencionabas, la suspensión activa en los 90, que fue perfeccionada por Williams. ¿Vale? Era un sistema controlado por ordenador que leía la pista y ajustaba la altura de cada rueda milímetro a milímetro. El coche iba sobre raíles. O sea, insuperable. Era tan sumamente superior que la FIA lo prohibió. De un plumazo les quitaron los ordenadores a los ingenieros. Al volver a una suspensión puramente analógica, los coches se volvieron súper nerviosos y difíciles de domar. Claro. ¿Y qué hicieron los ingenieros? Pues tuvieron que exprimir sus cerebros para inventar nuevas formas aerodinámicas y mecánicas de recuperar esa estabilidad perdida sin usar electrónica. La restricción al final obliga a la creatividad. Qué interesante. Y esa persecución constante nos lleva hasta la era moderna, donde las regulaciones buscan objetivos un poco distintos. Sí, cambian las prioridades. En 2014 el deporte da un giro radical y entramos en la era híbrida. Cambian los gigantescos y ruidosos motores V8 por motores V6 turbohíbridos de 1.6 litros. Que son verdaderas obras de ingeniería, ¿eh? Recuperan energía tanto de las frenadas como del inmenso calor que genera el tubo de escape. Y luego, bueno, el gran cambio de 2022. Unas normas aerodinámicas completamente nuevas, diseñadas por y para solucionar el problema del famoso aire sucio. Un problema que estaba matando el espectáculo por completo. A ver, para que quienes nos escuchan lo entiendan bien, ¿por qué ocurre esto del aire sucio? Pues mira, un monoplaza es básicamente un conjunto de cuchillas cortando el aire a 300 por hora. Cuando el aire pasa por todos esos alerones y deflectores de fibra de carbono,
Sale por la parte trasera convertido en una estela súper caótica y turbulenta. O sea, como la estela de espuma que deja un barco rápido en el agua, ¿no? Exactamente, esa es la imagen. Entonces, si otro piloto intentaba seguir de cerca al coche de delante para intentar adelantarlo, se metía de lleno en esa turbulencia. Y eso es malo para la aerodinámica. Malísimo. Ese aire caótico no sirve para generar carga aerodinámica limpia. El coche perseguidor perdía hasta la mitad de su agarre de golpe y patinaba, destrozando sus neumáticos en un par de vueltas. Claro, por eso no se adelantaban. Eso es. Así que las normas de 2022 limpiaron la carrocería y trajeron de vuelta el efecto suelo del que hablábamos antes. Ah, el de los túneles Venturi. Sí, pero rediseñado inteligentemente para lanzar todo ese aire sucio hacia arriba, por encima del coche que va detrás, permitiendo por fin batallas cuerpo a cuerpo prolongadas. Pero claro, burlar a la física a este nivel, diseñar túneles de viento súper sofisticados, construir motores híbridos que parecen naves espaciales y analizar milímetros de flujo de aire, bueno, esto no se hace con buenas intenciones. No, desde luego que no. Se hace con dinero. Cantidades obscenas de dinero. Y esto nos mete de lleno en el tercer gran pilar de nuestro análisis, el negocio de la velocidad. Porque la vanguardia tecnológica no se paga sola. Y es importante recordar que la Fórmula 1 no siempre fue la máquina de imprimir billetes que conocemos hoy en día. Ah, no. ¿Qué va? Era un deporte caro, sí, pero bastante de nicho en sus inicios. Bueno, por lo que veo en las fuentes, todo cambia en los años 70 gracias a una figura clave, Bernie Ecclestone. El gran arquitecto moderno de la Fórmula 1. Él compró el equipo Brabham y se dio cuenta de que los constructores estaban perdiendo dinero al negociar por separado. Así que organizó a todos los equipos en la asociación FOCA y básicamente les dijo, a ver chicos, dejemos de pelearnos por las migajas con cada circuito individual. Vamos a cazar en manada. Una estrategia brillante, la verdad. Totalmente. Empaquetó los derechos de televisión a nivel global y transformó unas carreras de domingo en una mega franquicia global. Fue un cambio de paradigma total. Ecclestone entendió antes que nadie que la Fórmula 1 era un producto televisivo para todo el planeta. Vendió exclusividad, vendió drama, vendió el glamour, y esa es la estructura que fue creciendo década tras década hasta llegar a 2017. Ah, el año de la gran compra. Sí, cuando el gigante estadounidense Liberty Media desembolsó la mareante cifra de $8.000 millones para comprar el deporte entero. 8.000 millones es una barbaridad. Pero claro, ese río de dinero y esa expansión mundial también crearon un problema interno que, fíjate, casi destruye la competición. La desigualdad extrema entre los equipos. Un problema gravísimo. Hay datos de 2019 que son un escándalo. En esa temporada Mercedes, el equipo que arrasó en el campeonato, llegó a gastar $420 millones en un solo año. Es que se dice pronto, ¿eh? 420 millones. Mientras tanto, equipos del final de la parrilla como Haas o Williams sobrevivían con 150 o 125 millones. O sea, no era una competición deportiva justa, era una guerra de desgaste financiero puro y duro. Es que es como si en un partido de fútbol, pues no sé, al Real Madrid le dejaran salir con 25 jugadores al campo y al equipo rival solo con 7, porque no puede pagar más sueldos. Es una analogía perfecta. Los equipos ricos podían permitirse diseñar 3 alerones delanteros completamente distintos. Claro, le sobraba el dinero. Los fabricaban, los probaban en el mundo real, en los entrenamientos, y simplemente tiraban a la basura los 2 que no funcionaban. ¿Y el equipo pequeño? Pues un equipo pequeño tenía que diseñar un solo alerón en el ordenador y rezar a todos los santos para que, al fabricarlo, funcionara la primera en la pista. La ventaja se compraba directamente con talonario. Y la solución a esto fue algo que los puristas de la Fórmula 1 pensaban que jamás ocurriría, la verdad. El límite de costes, o cost cap. Fue un cambio histórico. Un techo de gasto estricto que obligaba a todos a apretarse el cinturón. Empezó en unos $175 millones y ha ido bajando hasta estabilizarse en torno a los 135 millones anuales para todo lo que es el desarrollo y operativa del monoplaza. Y si conectamos esto con el panorama general, la Fórmula 1 dejó de ser una competición de chequeras infinitas para convertirse por fin en una guerra de eficiencia. Ya no gana el que tiene la cartera más grande, sino el que mejor exprime cada céntimo. A ver, perdona que sea un poco cínico aquí, pero ¿realmente funciona esto en la práctica? Bueno, Porque los equipos gigantes como Ferrari, Red Bull o Mercedes ya tenían sus superfábricas construidas y sus túneles de viento multimillonarios pagados antes de que entrara en vigor el límite. sí, es cierto. Entonces, ¿de verdad iguala el terreno de juego o simplemente congela la ventaja histórica que ya tenían los gigantes para que nadie más los alcance?
Es una crítica muy válida, y de hecho es el gran debate constante en el paddock. Es cierto que la infraestructura no desaparece por arte de magia, Claro. pero el límite de costes restringe severamente lo que pueden gastar en operar esas fábricas y en el desarrollo de nuevas piezas a lo largo del año. Y para responder a si de verdad funciona, las fuentes nos dejan un ejemplo espectacular reciente. A ver. El caso de McLaren en 2023 y 2024. Ah, cierto, cierto. A principios de 2023 el coche de McLaren era prácticamente un tractor. Sí, no andaba nada. Eran los más lentos de la parrilla, no entraban en los puntos. Era un desastre absoluto. Exacto. Hace 10 años, un equipo grande como Red Bull o Mercedes habría reaccionado a algo así sacando 500 millones de la cuenta bancaria para rediseñar el coche entero a mitad de temporada y alejarse aún más. A golpe de talonario. Eso es. Pero ahora, bajo el mismo techo financiero, nadie puede hacer eso. McLaren tuvo que sentarse, reestructurar su talento técnico de forma brillante y lanzar mejoras extremadamente precisas y eficientes. Y vaya si funcionó. Resultado, le dieron la vuelta a la tortilla de forma histórica y terminaron ganando el campeonato de constructores en 2024. Es increíble. Una remontada así bajo una misma reglamentación estable era ciencia ficción hace solo una década. Lo cual nos demuestra que sí, que el techo de gasto está salvando el entretenimiento del deporte. Porque si los que estamos viéndolo desde el sofá ya sabemos quién va a ganar antes de que se apague el semáforo rojo, pues simplemente cambiamos de canal. Ha devuelto la tensión competitiva, sin duda. Aunque, como apunte, para quienes nos escuchan, hay que recordar que este límite excluye los salarios de los pilotos y de los 3 ejecutivos mejor pagados. Ah, claro, la letra pequeña. Sí, eso sigue permitiendo retener al talento estrella con sueldos astronómicos. Pero en la pista en sí, los coches están más cerca que nunca. Y hablando de cambiar las reglas para sobrevivir y no perder al público, entramos en el último bloque de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a ello. Maduramente occidental y masculino. Sí, muy cerrado. Y los números que nos dan las fuentes respecto a las mujeres son, bueno, un baño de realidad tremendo. Es que fíjate en esto. Desde que comenzó el campeonato oficial en 1950, solo 5 mujeres han logrado competir en un gran premio. 5 en más de 70 años. Y de ellas, la única figura que logró puntuar fue la italiana Lela Lombardi. Ocurrió en el Gran Premio de España de 1975, donde logró cruzar la meta en 6ª posición. Lo curioso es que se llevó un botín de 0,5 puntos, medio punto. Un detalle de pura trivia histórica de la Fórmula 1. ¿Por qué fue medio punto? Pues eso ocurrió porque la carrera se detuvo por un grave accidente antes de completar la distancia legal requerida para otorgar puntos enteros. Así que el reglamento dictó que se diera la mitad de la puntuación a todos los pilotos. Vaya. Pero ese medio punto es historia viva. Fue la primera y la última vez que una mujer puntuó. Para que te hagas a la idea de lo estancado que ha estado esto, Giovanna Amati, en 1992, fue la última en intentar siquiera clasificarse para una carrera. Ha llovido mucho desde entonces. Pero bueno, estamos viendo un cambio sísmico en la demografía del deporte en los últimos años. Y gran parte de la culpa, para bien, la tiene el fenómeno de Netflix, Drive to Survive. Ese documental lo cambió todo. Los datos muestran que en 2019 la audiencia femenina global de la F1 era apenas del 20%. Para 2022 se había disparado al 40%. Es un crecimiento brutal. Una pasada. Y claro, cuando casi la mitad de tu audiencia cambia, la institución tiene que responder sí o sí. Por supuesto. No es casualidad que en 2022 se anunciara la creación de la F1 Academy, que es un campeonato de monoplazas exclusivo para mujeres, financiado por la propia Fórmula 1. ¡Qué buena iniciativa! Y el objetivo no es segregar para nada, sino crear una rampa de lanzamiento real, dando tiempo en pista y muchísima visibilidad a las jóvenes pilotos para que lleguen a las categorías superiores en igualdad de condiciones. Y ojo que no es solo quien agarra el volante. Las mujeres están empezando a dominar los muros de boxes también. Ah, sí, la ingeniería. Tenemos a mentes súper brillantes como Hannah Schmitz, ingeniera principal de estrategia de Red Bull, que básicamente ha orquestado desde la pared las victorias recientes de su equipo de una forma magistral. Una genia absoluta de la estrategia. O el hito de Laura Müller, que en 2025 se convirtió en la primera mujer ingeniera de carrera a tiempo completo, guiando al piloto Esteban Ocon en Haas.
Es un reflejo clarísimo de iniciativas como la campaña global #WeRaceAsOne. A la que apoya Hamilton. Esa misma, muy impulsada por figuras como Lewis Hamilton, que busca usar la inmensa plataforma y visibilidad de la Fórmula 1 para fomentar la inclusión en todas las disciplinas de ciencia y tecnología asociadas al motor. Y esto enlaza de cabeza con el otro gran elefante en la habitación de la Fórmula 1, la sostenibilidad. El gran reto. Porque, seamos honestos, la imagen de un deporte que se dedica a quemar hidrocarburos a lo bestia, por simple entretenimiento, tiene un problema de relaciones públicas colosal, en plena era del cambio climático. Totalmente. Y por eso se han fijado una meta súper agresiva: ser net cero o neutrales en carbono para el año 2030. En tan poco tiempo. Sí, ahora, si miramos sus propias auditorías de emisiones en las fuentes, los resultados rompen bastantes mitos que la gente suele tener. Un informe de 2019 estimó que toda la Fórmula 1 generaba unas 256.000 toneladas de CO2. Y aquí es donde cualquiera se equivoca de pleno. ¿Tú piensas? Claro, 20 motores V6 quemando gasolina a tope durante 24 fines de semana. Pues ahí está toda la contaminación. Es lo lógico pensarlo. Punto 7. Es insignificante frente al monstruo real de la Fórmula 1, que es la logística. Ese mismo informe reveló que el 45% de las emisiones vienen exclusivamente de mover todo este circo enorme por el planeta. Es que, a ver, me estás diciendo que un campeonato que un fin de semana está en Miami, el siguiente vuela a Europa, de ahí saltan a Canadá, vuelven a Europa otra vez y terminan en Asia. Es una locura logística. Moviendo toneladas de motorhomes del tamaño de edificios de 3 pisos, miles de mecánicos, ordenadores, herramientas superpesadas en aviones de carga gigantescos. ¿Eso va a ser verde algún día? Es un poco difícil de tragar, sinceramente. Tienes toda la razón en ser escéptico. El reto no está en hacer que el coche de carreras contamine menos. El reto real es hacer que el Jumbo 747 que lleva el coche de carreras contamine menos, o, en su defecto, reducir los viajes absurdos. Claro. Optimizar el calendario. De ahí vienen los esfuerzos actuales por regionalizar el calendario, agrupando las carreras de América juntas y las de Asia juntas para dejar de cruzar océanos a lo tanto cada 15 días. Tiene todo el sentido. Si la Fórmula 1 logra crear una cadena logística global hipereficiente y neutra en carbono, estarán diseñando el modelo que luego copiarán corporaciones como Amazon, las aerolíneas y el transporte mundial. Eso respecto a la logística de los viajes. Pero para ese modesto 0.7% que sí corresponde a los motores rugiendo en la pista, la FIA ha puesto sobre la mesa una propuesta que me parece de las más atrevidas de la ingeniería de consumo actual. Sí, es un paso de gigante. Han anunciado que para la nueva reglamentación de motores de 2026, los monoplazas usarán un combustible 100% sostenible. ¿100%? Y no hablamos de extraer más petróleo del suelo. Hablamos de gasolina sintética, fabricada capturando el CO2 del aire o usando residuos biológicos, creando una huella de carbono totalmente circular. Es un desafío brutal para los ingenieros químicos. Tienen que fabricar un combustible ecológico que tenga exactamente la misma densidad energética que la gasolina tradicional de alto octanaje, para poder alimentar motores de más de 1000 caballos de fuerza sin perder ni una milésima de segundo de rendimiento en la pista. Lo cual nos sirve perfectamente para cerrar este inmenso viaje que hemos hecho hoy. Fíjate el recorrido de este análisis. Ha sido intenso. Empezamos bajando a las trincheras viendo unos pilotos que son auténticos prodigios biológicos, soportando calores extremos de 60 grados y fuerzas G aplastantes en el cuello. Luego vimos cómo la ingeniería creó máquinas con aerodinámicas que succionan el suelo de forma brutal y motores de 1000 caballos para empujar esos límites humanos. Y entendimos, claro, cómo toda esa innovación no habría sido posible sin la visión comercial de convertir un deporte de motor en una franquicia global valorada en miles de millones de dólares, donde hoy en día las reglas económicas, como el límite de costes, son tan importantes como las mismísimas reglas físicas. Para finalmente ver a un gigante deportivo reaccionando a la sociedad actual, abriendo por fin las puertas a la diversidad de género e intentando resolver el complejísimo rompecabezas logístico del cambio climático. Y creo, fíjate, que aquí hay una reflexión final espectacular con la que debemos quedarnos hoy. Te escucho. Vivimos en un momento donde casi toda la industria de los coches de calle nos empuja, bueno, por ley en muchos casos, hacia el coche 100% eléctrico. El motor de combustión tradicional parece tener fecha de caducidad inminente. Sí, eso parece. Pero si la Fórmula 1
Con todo su poder cerebral, sus presupuestos millonarios y su urgencia constante por ganar, logra no solo desarrollar, sino abaratar y perfeccionar a nivel masivo ese combustible sintético y 100% sostenible para 2026? Ostras, podría ser la salvación. Exactamente. Podría ser el laboratorio definitivo que salve el motor de combustión interna. Esa gasolina sintética que estrenen los campeones en los circuitos podría terminar en los surtidores de nuestras gasolineras, salvando los coches que conducimos todos los días por la calle, sin añadir ni un gramo de contaminación a la atmósfera. Pues es una forma bastante poética de verlo, la verdad. Empezamos pensando en la Fórmula 1 como un espectáculo donde unos locos se meten en un horno sobre ruedas a 300 por hora y resulta que ese preciso laboratorio hiperextremo podría reescribir el futuro energético de cómo nos moveremos por el mundo en las próximas décadas. Así es. El atleta atado a un cohepre está, literalmente, diseñando nuestro futuro. Y con esta idea tan brillante nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. A quienes nos escuchan, sigan cuestionando lo que ven, sigan explorando los límites entre la humanidad y la tecnología y nos vemos en nuestro próximo salto a las profundidades del conocimiento. Hasta la próxima. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos una misión muy clara y es comprender uno de los logros más monumentales de la ingeniería humana, tanto en la antigüedad como en la era moderna. Hola, sí, exacto. Vamos a sumergirnos en la historia de los templos de Abu Simbel y no solo en por qué se construyeron, que ya de por sí es fascinante, sino en la odisea mundial, literalmente mundial, para salvarlos de desaparecer bajo el agua. Es que, para dar un poco de perspectiva a lo que estamos a punto de explorar, imaginemos por un momento construir una catedral gigantesca. Pero a ver, no levantándola piedra a piedra desde el suelo, sino tallándola directamente desde el exterior hacia las entrañas de una montaña de roca maciza. Claro, vaciando la montaña. Eso es, visualicemos ese esfuerzo titánico de vaciar la montaña en la más absoluta oscuridad. Y luego imaginemos perder esa misma estructura bajo toneladas y toneladas de arena del desierto durante milenios. Ya, y que luego te toque rescatarla. Exacto, porque miles de años después de su creación, imagínate tener que cortarla en más de 1000 pedazos como si fuera un rompecabezas gigante para salvarla de una inundación masiva. O sea, es una imagen mental brutal. Es alucinante. Y lo que hace que esta historia sea verdaderamente única es que, bueno, representa el choque perfecto entre la arrogancia, digamos, del mundo antiguo y la desesperación del mundo moderno. Totalmente. Cuando repasamos los registros técnicos de esta odisea, nos damos cuenta de que no se trata solo de mover piedras. Es el máximo ejemplo de cómo el valor que le damos al conocimiento y a nuestra historia puede llegar a unir a las naciones. Es un momento fundacional en pleno siglo XX. Pero a ver, para llegar a ese momento de pánico moderno, primero tenemos que entender qué había en juego. ¿Qué es exactamente este lugar? Y para eso tenemos que viajar al siglo XIII a.C., a la dinastía XIX. Exacto. Estamos hablando del reinado de Ramsés II. Sí, un líder que, bueno, no era precisamente conocido por su modestia. Las obras de este complejo comenzaron hacia el 1264 a.C. y duraron unas 2 décadas. Pero fíjate, la ubicación es algo que siempre llama la atención. Es clave, sí. Ramsés no construyó esto en el centro de su imperio, sino en la frontera sur, en Nubia. Y esa decisión geográfica lo es todo, ¿eh? Nubia no era una provincia cualquiera para Egipto. Era vital. Era, digamos, el motor económico. Claro, el oro. Exacto. De allí extraían el oro y una cantidad enorme de bienes de lujo. Así que Ramsés necesitaba mantener un control absoluto sobre esa región. Y no solo un control militar, sino psicológico. O sea, intimidar un poco. Totalmente. Construir un complejo monumental tallado en la roca justo en esa frontera era una demostración palpable del poderío egipcio. El objetivo era impresionar y someter a la población nubia. De hecho, cuando observamos el gran templo, que está dedicado a los dioses Amón, Ra, Horajacti, Ptah,
Y, cómo no, al propio Ramsés deificado. Claro, no podía faltar él. Faltaría más. Pues vemos que el interior es un manifiesto político. Las paredes están cubiertas de relieves inmensos glorificando su supuesta victoria militar en la batalla de Kadesh contra los hititas. Aunque resulta fascinante. A ver, si Ramsés construyó esto puramente para demostrar su inmenso poder y su ego militar, ¿no resulta sorprendente que junto a este gran templo mandara esculpir el pequeño templo? ¿El de su esposa? Sí. Exacto, dedicado a la diosa Hathor y a su esposa principal, Nefertari. Y ojo a este detalle arquitectónico. En la fachada de este segundo templo, las estatuas colosales del faraón y de su consorte tienen exactamente el mismo tamaño, más de 10 metros de altura. Rompiendo todas las reglas. Es que es eso, sabiendo lo rígidas que eran las tradiciones egipcias, donde las reinas no solían pasar de la altura de la rodilla del faraón en las estatuas. ¿Cómo se explica esto? Lo fascinante aquí es que refleja cómo la demostración de poder estatal no estaba reñida con la devoción personal. A ver, elevar a Nefertari a esa escala no era solo romanticismo. Ya. Al otorgarle la misma estatura en la fachada, Ramsés estaba divinizando a toda su unidad familiar. Elevaba el estatus divino de su linaje ante los ojos de los territorios controlados. Servía para consolidar su imagen de Dios vivo. Madre mía, o sea, hasta la devoción servía a la maquinaria del Estado. Exacto. Todo estaba calculado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la grandeza de Abu Simbel no radica solo en sus colosales proporciones, sino en una precisión matemática y astronómica que, a ver, parece casi inconcebible para la época. Es de ciencia ficción casi. Es que imagínate intentar construir un reloj de sol gigantesco, pero de precisión milimétrica, que solo funciona 2 días al año. Y encima, hacerlo completamente a ciegas, excavando hacia el interior de una montaña en la más absoluta oscuridad. Es una maravilla técnica. El eje del gran templo fue diseñado de tal manera que, exactamente 2 veces al año, los días 22 de octubre y 22 de febrero, ocurre algo mágico. Que, por cierto, supuestamente coinciden con el cumpleaños y la coronación del rey, ¿no? Eso dicen las teorías más aceptadas, sí. Pues esos 2 días, los primeros rayos del sol al amanecer entran por la puerta principal y penetran exactamente 63,1 metros hasta el santuario interior. Tela, 63 metros de precisión. Y la luz ilumina perfectamente las esculturas sentadas de Amón, de Ra-Horakhti y del propio Ramsés. Pero fíjate en esto, deja siempre en la más absoluta oscuridad a la cuarta figura, Apta. Fíjate, y eso tiene todo el sentido mitológico del mundo. Claro, Ptah es el dios conectado con el inframundo y la oscuridad. Que la luz del sol lo iluminara habría sido un error garrafal. Y esta iluminación no era solo un espectáculo visual. En la ideología antigua, la luz solar revitalizaba y energizaba la figura de Ramsés. Una recarga de batería divina, vaya. Exacto. Confirmaba su legitimidad al colocarlo en el mismo plano que las divinidades solares. Hay una anécdota preciosa sobre esto. La escritora Amelia Edwards tuvo la suerte de presenciarlo en 1874 y describió cómo el rayo de luz atravesaba la penumbra del templo, en sus propias palabras, como una flecha. Es alucinante. Una imagen súper poética. Sí, pero bueno, a pesar de esta precisión cósmica, digamos que el desierto no tuvo piedad. Pasamos de toda esa gloria de la dinastía XIX al más absoluto olvido. Y luego al frenesí arqueológico del siglo XIX. Claro, porque la arena se lo tragó. Literalmente. Los registros muestran que en el siglo VI a.C. la arena ya cubría las estatuas principales hasta las rodillas. Y al final desapareció. Hasta que el erudito Johann Ludwig Burckhardt lo redescubrió en 1813. Vio un trocito asomando, nada más. Y luego llega Giovanni Belzoni en 1817. Que tras varios intentos fallidos y con ayuda de exploradores como Bichi y Giovanni Finati, logró entrar. Finati fue el valiente que se coló primero. Sí, fue el primero en escabullirse por el hueco minúsculo que abrieron en la arena. Pero lo fuerte es que el ambiente interior no era la típica tumba fresca, era un vapor caliente y húmedo, como entrar en un baño turco. Es que la montaña horneaba el aire de dentro. De hecho, Jean-François Champollion visitó el templo en 1828 para confirmar su desciframiento de los jeroglíficos. Que eso fue un hito histórico. Sí. Él había usado unos dibujos del templo hechos por Huyot en 1822 para entender que el sistema egipcio mezclaba signos fonéticos y simbólicos.
Y cuando por fin entró a Abu Simbel, se encontró con temperaturas de 52 grados centígrados. 52 grados, madre mía. Champollion tuvo que desvestirse casi por completo para soportarlo. Describió el lugar literalmente como la boca de un horno. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, a ver, ¿cómo era posible que estos exploradores tuvieran la motivación para excavar una montaña de arena, meterse en un horno hirviendo a 52 grados, sin tener la certeza de que el interior valdría la pena, con el riesgo enorme y encima sin fondos? Si conectamos esto con el panorama general, ilustra perfectamente esa sed de conocimiento brutal que había durante la Edad de Oro de la egiptología. El deseo de desentrañar los secretos de los jeroglíficos y de esa civilización perdida era tan fuerte que justificaba cualquier riesgo físico. Era obsesión pura. Totalmente. Pero bueno, los templos sobrevivieron miles de años bajo la arena. El problema vino en la década de 1960. Ahí se enfrentaron a un enemigo mucho más destructivo e implacable, el agua. ¡Ay, la presa! El gran dilema. Exacto, la construcción de la presa de Asuán. Egipto necesitaba modernizarse, claro, pero esto crearía el inmenso lago Nasser y amenazaba con sumergir los templos bajo 60 metros de agua. 60 metros, se dice pronto. Y el problema grave no era solo que quedaran bajo el agua, sino el material. La arenisca, ¿no? Eso es. Los templos están tallados en arenisca, que es súper porosa. Si quedaba bajo el agua, perdería toda su fuerza y literalmente se desmoronaría. Se disolvería como un azucarillo. ¡Qué horror! Y claro, esto generó un pánico tremendo. Se propusieron unos planes en 1962 que, a ver, parecen la trama de una película de ciencia ficción. Hubo ideas loquísimas. Por ejemplo, un tal William McQuitty propuso construir una presa alrededor de los templos, pero llenarla de agua cristalina filtrada, con galerías de observación submarinas para los turistas. Un acuario gigante. Literal. O sea, crear un acuario gigante para visitantes. Evidentemente se rechazó porque la piedra es porosa y se iba a deshacer igual, por muy cristalina que fuera el agua. Claro. Luego hubo otra propuesta francesa que sugería construir una enorme presa de hormigón solo para protegerlos, dejando un pozo seco alrededor. Pero tampoco por la humedad, imagino. Y mi favorita, que es que me explota la cabeza, es la de una firma italiana. Ellos sugirieron, ojo a esto, cortar la montaña entera desde la base. ¡Madre mía! La montaña entera. Y levantar las 250.000 toneladas del gran templo de un solo bloque usando gatos hidráulicos gigantes. Es de locos. Es que estas ideas reflejan perfectamente ese choque. Por un lado, la necesidad desesperada de Egipto de modernizarse con la presa y por otro, el imperativo global de preservar el patrimonio. La solución requería pensar fuera de todos los límites conocidos de la ingeniería de la época. Y finalmente, la desesperación dio paso a uno de los proyectos de ingeniería arqueológica más audaces de la historia. Optaron por una solución que, sobre el papel, parecía igualmente arriesgada. Decidieron desarmar la historia. Literalmente, cortarla en pedazos. Se aceptó la propuesta de una firma sueca, BBB. Consistía en desmontar los templos en grandes bloques y reensamblarlos 65 metros más alto y 208 metros tierra adentro. Más lejos del agua, a salvo. Y costó unos 41,7 millones de dólares, financiados por Egipto y otros 48 países a través de la UNESCO. Fue un esfuerzo internacional sin precedentes. Es que el trabajo fue frenético entre 1964 y 1968. Primero requirió levantar una ataguía, una presa temporal de 25 metros de altura, frente a los templos. Porque el agua ya estaba subiendo. Claro, el lago Nasser ya les pisaba los talones. Tenían bombas que extraían 2.800.000 litros de agua por hora para evitar que se inundara la obra. Y mientras tanto, retiraron 300.000 toneladas de roca de la cima de la montaña. Solo para poder empezar a cortar los bloques del templo. Y aquí es donde tengo que parar un momento porque estoy fascinada. Tienes un lago masivo subiendo a tus espaldas, vale. Y los bloques del templo, que fueron 1.036 en total, pesando entre 7 y 30 toneladas cada uno, los cortaron con sierras de mano. Sí, a mano. O sea, cortar arenisca, que ya de por sí se deshace con mirarla, utilizando simples sierras de mano. No era un riesgo absoluto de destruir el monumento en el intento. Esto plantea una pregunta importante sobre los métodos, claro, pero tenía todo el sentido técnico. Si usaban maquinaria pesada, las vibraciones habrían hecho polvo la piedra antigua.
Ah, claro, las vibraciones. Exacto. Con las sierras de mano conseguían que los cortes fueran de apenas 6,4 milímetros, casi invisibles. Y además, antes de cortar nada, inyectaron resina epoxi en la frágil arenisca para consolidarla y evitar que se desintegrara al moverla. ¡Qué listos! Química moderna salvando a la antigüedad. Y el éxito de este proyecto demostró que el riesgo estaba 100% justificado por esa cooperación técnica. De hecho, el milagro de salvar a Bucimber fue tan impactante que inspiró directamente a la ONU para crear la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. ¡Qué pasada! O sea que la lista de la UNESCO nació gracias a esta locura. Totalmente. Pues llegamos a la fase final. La reubicación fue tan precisa que el pequeño y el gran templo se reconstruyeron perfectamente. Se instalaron unas enormes cúpulas de hormigón armado sobre ellos para soportar el peso. Sí, como unas cavernas artificiales. Exacto, y se cubrieron con colinas artificiales para imitar el paisaje original. Todo quedó perfecto. Y llegó el momento de la verdad, el 22 de febrero de 1966. El día de la prueba astronómica. El equipo se reunió al amanecer, imagino que todos conteniendo el aliento, y confirmaron que incluso en su nueva ubicación, tras mover una montaña entera, el sol seguía iluminando perfectamente las estatuas en el santuario interior. La magia astronómica se mantuvo intacta. Es alucinante. En resumen, hemos pasado de un rey que esculpió una montaña para mostrar su poder y asustar a sus vecinos, a una coalición mundial que movió esa misma montaña pedazo a pedazo para proteger nuestra memoria colectiva. Es un final feliz para una obra que estaba condenada. Sí. Pero claro, para cerrar esta inmersión de hoy y al maravillarnos ante esta hazaña de cortar y mover Abu Simbel bloque a bloque, pues nos hace preguntarnos algo bastante serio. A ver. Con el aumento del nivel del mar moderno que estamos viviendo, ¿qué monumentos de nuestra civilización actual se verán amenazados por el agua en los próximos siglos? Ya. Ciudades enteras, de hecho. Exacto. Y la gran pregunta es, ¿tendrán las generaciones futuras la misma dedicación global para desmontar y salvar nuestra historia de las aguas? Es algo para pensar. Desde luego. Da mucho que pensar sobre qué valorarán en el futuro. Bueno, pues con esta reflexión nos despedimos. Ha sido un viaje fascinante. Un placer, como siempre. Hasta pronto. Hasta la próxima. Imagina perder 100.000 millones de dólares por una sola frase inventada. ¿Una barbaridad? Madre mía. Es que eso es exactamente lo que le pasó a Google cuando su inteligencia artificial mintió en público frente a todo el mundo. Su herramienta estrella dio una respuesta errónea sobre el telescopio espacial James Webb y, bueno, los mercados no perdonaron en absoluto. Bienvenidos al análisis a fondo de hoy. Vale, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de nuestra exploración, y hoy nos basamos en una documentación técnica exhaustiva sobre un concepto llamado generación aumentada por recuperación, o RAG por sus siglas en inglés, Exacto, RAG. pues el objetivo es descubrir cómo la industria tecnológica está intentando, desesperadamente que las máquinas dejen de alucinar para empezar a basarse en hechos reales. Y, a ver, el caso del telescopio James Webb que mencionas es la ilustración perfecta, ¿no? Nos muestra la magnitud del problema al que nos enfrentamos en toda esta era de la información generativa. Los modelos de lenguaje grande, los famosos LLMs, Sí, los que usamos todos los días. esos mismos, pues nacen con una limitación arquitectónica muy severa. Tienen una memoria estática, es decir, el día que terminan su fase de entrenamiento, su conocimiento del mundo se congela. Se basan única y exclusivamente en los datos que ingirieron hasta esa fecha concreta. Y claro, cuando esa memoria se acaba o cuando se enfrentan a información posterior a su entrenamiento, empiezan las mentiras, las famosas alucinaciones. Las fuentes que estamos analizando hoy mencionan casos que, de verdad, parecen una broma pero tienen consecuencias legales enormes. Y financieras.
¿Sí? Totalmente. Hemos visto a abogados presentar recomendaciones en tribunales basadas en casos que jamás existieron, simplemente porque la IA se sintió, digamos, obligada a proporcionar una respuesta y fabricó jurisprudencia entera. ¡Qué locura! O chatbots corporativos ofreciendo reembolsos que no existen, o políticas de empresa totalmente ficticias a los clientes. Y la consecuencia directa de todo eso es una pérdida brutal de confianza. Porque, bueno, el desafío técnico y económico es que entrenar un modelo desde cero para actualizar su memoria cuesta una cantidad exorbitante de dinero. Hablamos de meses de tiempo y un poder computacional que, sencillamente, no es sostenible. Claro, no puedes apagar Internet y volver a cargar todo. Exacto. No podemos reentrenar una red neuronal gigante cada vez que sale una noticia nueva o se aprueba una nueva ley en el BOE. Y lo que hace RAG es precisamente evitar esa necesidad de reentrenamiento constante. Para visualizar cómo funciona un LLM tradicional, me gusta pensar que es como un estudiante universitario absolutamente brillante. Alguien haciendo un examen a libro cerrado. Tiene mucha cultura general, ha leído millones de textos, pero es tan arrogante y orgulloso que si le hacen una pregunta de la que no sabe la respuesta exacta, pues prefiere inventarse algo. Antes que dejarla en blanco. Exacto. Prefiere soltar algo que suene espectacularmente bien antes que admitir que no lo sabe. Lo que es fascinante aquí es cómo RAG altera esa dinámica, sin tener que mandar al estudiante de vuelta a la escuela durante 4 años. En lugar de forzar a la máquina a depender de lo que memorizó hace meses, RAG le permite hacer el examen a libro abierto. Le da los apuntes. Eso es, le da acceso a una base de datos externa que puede actualizarse en tiempo real. Y, además del inmenso ahorro económico que supone no tener que reentrenar el modelo, aporta un elemento crítico que la IA tradicional no tiene: la trazabilidad. Saber de dónde viene la información. Justo. Al recuperar documentos externos, el modelo puede citar sus fuentes. Esto permite al usuario auditar de dónde ha sacado exactamente cada afirmación. Pero, claro, a ver, si RAG es la solución que permite a la IA hacer este examen a libro abierto, hay algo que no termina de encajarme. ¿Cómo lee y busca exactamente en ese inmenso libro o en millones de libros en cuestión de milisegundos? Porque, obviamente, no está tecleando palabras clave en un buscador tradicional. Ni pasando páginas con el dedo, claro. El funcionamiento interno requiere un salto conceptual importante. Hablamos del paso de las palabras a los números. Todo el proceso comienza convirtiendo los datos de referencia, ya sean textos, manuales o bases de datos, en lo que en el mundillo llamamos incrustaciones o embeddings. Espera un momento, porque esta es la parte donde la magia técnica a mí me pierde un poco. A ver si lo entiendo. Convierte textos enteros en números y los mete en un, cito textualmente, espacio vectorial. ¿Cómo un montón de ceros y unos captura realmente el significado de un manual legal supercomplejo o, no sé, la ironía de una novela? Es una duda fundamental y muy normal, porque tendemos a pensar en la búsqueda como buscar una palabra exacta, una coincidencia de letras. Hay que visualizar la diferencia entre memorizar palabras y mapear significados. Imagina un gráfico simple en 3 dimensiones. Vale, me lo imagino. El eje X podría representar el nivel de peligrosidad, el eje Y el nivel de domesticación y el eje Z el tamaño. Si colocamos la palabra perro, tendrá unas coordenadas específicas en ese espacio. Ajá. Si colocamos lobo, estará cerca en tamaño y aspecto, pero muy lejos en el eje de domesticación. Vale, sí, mi cerebro puede manejar un gráfico en 3 dimensiones. Perro y lobo están cerca en el dibujo, pero no están en el mismo punto exacto. Pues ahora, en lugar de 3 ejes, imagina un espacio con 4000 o 10.000 dimensiones. ¿Ostras? Sí, es inabarcable para nosotros. Cada dimensión representa un matiz semántico abstracto que el modelo ha aprendido leyendo miles de millones de textos durante su entrenamiento. Y un embedding es simplemente la coordenada matemática de un texto en ese espacio multidimensional gigante. Vale, entiendo. Conceptos con significados similares, sin importar qué palabras específicas usen, acaban agrupados muy cerca unos de otros. Así que cuando alguien hace una consulta, esa pregunta también se convierte en una coordenada. Ah, la pregunta también es un número. Exacto. Y un componente del sistema, llamado recuperador de documentos, busca matemáticamente en esa inmensa base de datos y selecciona los textos que están físicamente o matemáticamente más cerca de la pregunta. Vale, entonces encuentra la información relevante, la extrae y luego entra en juego lo que la fuente llama ingeniería de prompts o de indicaciones, que básicamente es agarrar ese documento recuperado
y meterlo a la fuerza en la consulta original del usuario, justo antes de que el LLM empiece a redactar. Así es. El sistema le dice a la máquina, oye, responde a esta pregunta, pero usa este texto que acabo de encontrar para hacerlo. Pero yo tengo una duda sobre esto. Si yo le meto un documento nuevo por la fuerza al prompt, ¿no se va a revelar el entrenamiento original de la IA? ¿A qué te refieres exactamente? Pues a ver, si la IA fue entrenada leyendo toda Internet durante años para creer fervientemente que el cielo es azul, y yo le inyecto un documento que dice que el cielo es verde por, no sé, un fenómeno local, ¿por qué iba a hacerme caso al modelo? Es una pregunta buenísima. Ese es exactamente el riesgo. Y es la razón por la que se utiliza una técnica altamente agresiva llamada prompt stuffing, o relleno de indicaciones. Se diseña la instrucción para forzar una jerarquización absoluta del conocimiento. O sea, le obligan. Se le ordena al modelo, de forma muy estricta, que suprima sus instintos basados en su entrenamiento original. Tiene que asumir que la información contenida en el prompt inyectado es la verdad absoluta. Es decir, le decimos a nuestro estudiante universitario arrogante del principio, mira, me da absolutamente igual lo que creas recordar de tus clases del año pasado. Vas a leer este folio que te acabo de dar y tu respuesta tiene que basarse única y exclusivamente en lo que pone aquí. Así es como se somete la alucinación, sí. Pero claro, para que el estudiante reciba el folio correcto, la búsqueda matemática en ese mar de vectores tiene que ser impecable. Y la realidad técnica es que no todos los vectores son iguales ni se buscan de la misma manera. Hay una distinción clave aquí entre vectores dispersos y vectores densos. Sí, la documentación que tenemos entra de lleno en esta dicotomía. Los vectores densos, que asumo que son los que acabas de explicar con las miles de dimensiones semánticas, no... Esos son, sí. Son compactos, pero capturan el significado general muy bien. Vale, pero también mencionan los dispersos o sparse vectors en inglés. Los vectores dispersos funcionan de otra manera totalmente distinta. Tienen la longitud del vocabulario entero de un idioma. Hablamos a menudo de cientos de miles de posiciones. Y están casi completamente llenos de ceros, excepto en la posición exacta de las palabras que aparecen en ese texto concreto. Vamos, que marcan solo si la palabra está o no está. Exacto. No capturan también la ironía o el contexto profundo, evidentemente, pero son insuperables para búsquedas de palabras clave exactas. Imagina buscar un número de serie de un producto. O el nombre de un medicamento rarísimo. O un código de ley muy específico. Ahí un vector denso puede fallar, pero el disperso lo clava. Y supongo que el gran problema viene al intentar encontrar rápidamente el documento más cercano en estas bases de datos que son masivas. Si tengo millones de PDFs legales convertidos a números, ¿cómo encuentro el que está más cerca de mi pregunta sin que el ordenador se tire 3 días haciendo el cálculo? El artículo menciona una batalla entre dos algoritmos de búsqueda, KNN frente a ANN. Esa es sin duda la clave del rendimiento del sistema RAG. KNN, que significa búsqueda de los K vecinos más cercanos, es el enfoque exhaustivo puro y duro. El que lo mira a todo. Calcula matemáticamente la distancia exacta entre tu pregunta y cada uno de los millones de fragmentos de la base de datos, uno por uno, para encontrar el vecino absolutamente más cercano. ¿Garantiza la precisión total? Sí, pero computacionalmente es totalmente inviable para dar respuestas en tiempo real. Es como si para encontrar un libro sobre biología en una biblioteca gigante me pusiera a leer la contraportada de absolutamente todos los libros del edificio, de uno en uno. Agotador e inútil en la práctica. Totalmente inútil. Y frente a eso tenemos a ANN, que es la búsqueda aproximada de vecinos más cercanos. Funciona creando índices jerárquicos o grafos por los que se puede navegar. En lugar de comparar tu pregunta con todo el edificio, la compara con el centro de grandes agrupaciones de datos. Va descartando zonas. Eso es. Rápidamente descarta barrios enteros del espacio vectorial que no tienen nada que ver con lo tuyo, y hace zoom en la zona más prometedora. Es una aproximación. Sacrifica una fracción pequeñísima de precisión matemática a cambio de devolverte una respuesta casi perfecta en milisegundos. Y por si fuera poco, las fuentes introducen técnicas para hacer que estas búsquedas sean aún más agudas. Hablan de una llamada SPLADE, que, a ver, al principio yo pensé que era una marca de bebida isotónica o algo así, pero el concepto es fascinante. Sí, el nombre se las trae, pero SPLADE aborda un problema muy humano, el del vocabulario desajustado. A veces, un usuario pregunta por un automóvil,
Pero todos los manuales relevantes en la base de datos usan la palabra coche o vehículo. Y el buscador clásico se vuelve loco porque no ve la palabra exacta. Blade es un modelo que expande la representación dispersa de un texto. Lo que hace es predecir qué otras palabras clave están fuertemente asociadas con el documento original, aunque no aparezcan literalmente escritas en él. Añade esas palabras al vector y así multiplica las posibilidades de que la búsqueda matemática coincida con la intención real del usuario. Vale, entiendo cómo mapeamos el significado y cómo encontramos las coordenadas hiperrápido. Pero, a ver, espera. Incluso si tenemos el algoritmo más sofisticado del mundo, como Blade, expandiendo nuestra búsqueda, si el recuperador saca un documento y se lo entrega a la IA y resulta que ese documento empieza a mitad de una frase vital, la información sigue siendo inútil, ¿no? Totalmente inútil, porque pierde el sentido. ¿Cómo sabe el sistema dónde empieza y dónde termina un pensamiento cuando convierte textos gigantes en vectores? Aquí es donde entra lo que el artículo llama chunking o el troceado de datos. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque fíjate, es idéntico a cómo hacemos los humanos cuando tomamos apuntes. La analogía de los apuntes es muy rigurosa en este caso. Un modelo de lenguaje tiene un context window, un límite estricto de cuánto texto puede procesar a la vez. No puedes inyectarle una enciclopedia entera de golpe. Tienes que darle solo los párrafos clave. Tienes que darle los trozos digestibles, exacto. Pero si al hacer tus apuntes de la universidad cortas un libro de texto midiendo los centímetros de la página sin mirar el contenido, pues es muy probable que partas una fórmula matemática compleja o una definición crucial justo por la mitad. El apunte pierde todo el contexto. La estrategia básica que mencionan es la de longitud fija con superposición, Sí, la más tradicional. que intenta arreglar esto cortando trozos del mismo tamaño, pero solapándolos un poco, para que el final de un fragmento sea el principio del siguiente, intentando no perder el hilo. Funciona bien y es muy rápido de procesar, claro, pero sigue siendo un corte bastante ciego. Los sistemas RAG más avanzados ya han dejado eso atrás. Ahora utilizan un troceado basado en la sintaxis. Emplean bibliotecas de procesamiento de lenguaje natural, como Spacy o NLTK. Y lo potente de estas herramientas es que entienden la gramática humana. Saben leer, entre comillas, exacto. Saben identificar dónde empieza una oración, dónde hay un punto y aparte, y cortan el texto respetando la integridad de sus bloques semánticos completos. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Pero va más allá, porque a veces la pura gramática no es suficiente. El texto menciona bibliotecas como Unstructured o LangChain, que realizan chunking basado en el formato del archivo. O sea, si el sistema RAG está leyendo el repositorio de código de una empresa de software, cortar una función de programación a la mitad la inutiliza por completo. Rompes el código. Claro, o si está leyendo un informe financiero en HTML, partir una tabla de datos arruina las columnas y los números ya no cuadran con las cabeceras. Estas herramientas detectan la estructura que hay por debajo y mantienen las tablas o las funciones intactas en un solo fragmento vectorial. Y fíjate, como capa final de seguridad para evitar que tanta sofisticación espacial nos haga perder detalles obvios, la industria está adoptando la búsqueda híbrida. Mezclar ambos mundos. Eso es. Consiste en ejecutar simultáneamente una búsqueda densa por significado vectorial y una búsqueda tradicional por palabras clave exactas. Luego, los resultados de ambas búsquedas se fusionan y se reordenan. Así te aseguras de capturar tanto la idea general, el concepto amplio, como ese número de referencia ultra específico que a lo mejor estaba escondido en una nota a pie de página. Es un despliegue de ingeniería brutal. Y pensar en todas estas técnicas juntas a mí me obliga a replantear cómo escribimos en Internet hoy en día. Igual que durante 20 años la gente ha escrito artículos pensando en el SEO, ya sabes, metiendo palabras clave con calzador para posicionar en Google, Sí, escribiendo para el robot. pues las fuentes sugieren que estamos entrando en la era del GEO, la optimización de motores generativos. Si las máquinas buscan y recuperan información fragmentando ideas en clústeres semánticos, pues los humanos que crean contenido tienen que adaptarse a esa nueva arquitectura. Es inevitable. El éxito de un artículo de un blog, un manual o un informe ya no va a depender de cuántos enlaces entrantes tenga, sino de cómo de recuperable sea su estructura. Tendrán que ir directos al grano. Deberán tener entidades claramente definidas, jerarquías muy lógicas y una densidad semántica alta en cada párrafo. De modo que, cuando el algoritmo RAG extraiga un chunk, un trocito, ese fragmento contenga una idea completa y rotunda que la IA pueda usar sin ambigüedades. Arquitectura, la vida de las empresas.
El material de origen detalla aplicaciones asombrosas en sectores críticos, por ejemplo, la industria manufacturera, donde, vamos, el tiempo es oro puro. En la manufactura pesada, te lo aseguro, la aplicación de RAG es transformacional. Imaginemos el escenario previo a esta tecnología. Son las 3 de la mañana en una planta de ensamblaje enorme. De repente, una turbina crítica empieza a parpadear con un código de error rojo rarísimo y la línea de producción se detiene por completo. Y cada minuto parado cuesta decenas de miles de euros. Un dineral. Los ingenieros antes tenían que ir a un archivador físico o a una intranet malísima, buscar el manual de la máquina del año 2015, cruzarlo mentalmente con los registros de mantenimiento en un Excel kilométrico y probablemente despertar a un técnico veterano por teléfono. Y ahora con Rack integrado la película es totalmente distinta, entiendo. El sistema RAG integra los manuales de todos los equipos, los historiales de mantenimiento predictivo, los datos de los sensores en tiempo real, todo. Un ingeniero, a las 3 de la mañana, puede simplemente preguntar al sistema en lenguaje natural: «Oye, ¿por qué el sensor de presión de la turbina 3 muestra una caída del 20% tras la calibración del martes?» ¡Qué específico! Y el sistema recupera el párrafo exacto del manual técnico de ese modelo concreto, lo cruza con el informe de mantenimiento de la semana pasada y le ofrece una solución citada y específica en segundos. Increíble. Y esa eficiencia extrema es la que está impulsando un cambio evolutivo incluso en el diseño de la propia inteligencia artificial. Y esto me voló la cabeza al repasar las notas de los investigadores. Hablan de un modelo llamado Retro, que, atención a esto, no fue adaptado para usar RAG a posteriori, sino que fue diseñado específicamente con un recuperador integrado desde su código fundacional. Si conectamos esto con el panorama general de la industria, el modelo retro cuestiona el dogma absoluto que domina Silicon Valley hoy en día. ¿Qué más grande es mejor? Exacto. Durante los últimos años, la carrera ha consistido en construir cerebros artificiales cada vez más mastodónticos. Modelos con cientos de miles de millones o incluso billones de parámetros, que requieren centros de datos colosales y una energía brutal para funcionar. Todo con la idea de que debían internalizar absolutamente todo el conocimiento del universo durante su fase de entrenamiento. Pero Retro viene a decir, a ver, no necesitas memorizar el mundo entero si tienes acceso directo a la biblioteca central. Ese es el gran avance. Los experimentos demostraron que un modelo como Retro puede ser 25 veces más pequeño que otros gigantes del lenguaje y, sin embargo, obtener resultados comparables o incluso superiores. ¡Alucinante! Porque, al estar diseñado para depender del conocimiento externo desde el minuto 1, el modelo puede dedicar todos sus recursos de peso internos y su red neuronal únicamente a dominar la sintaxis, la lógica y la semántica del lenguaje. Externaliza el almacenamiento de los datos duros. Es verdad que hubo dificultades iniciales para replicar este modelo de forma generalizada, pero versiones posteriores, como una llamada Retro++, solucionaron esos cuellos de botella técnicos al integrar la información recuperada de forma mucho más fluida. Este enfoque yo estoy muy a favor porque democratiza el acceso a la inteligencia artificial de una forma contundente. Significa que el futuro de la IA no pertenece exclusivamente a 4 gigantes tecnológicos con presupuestos ilimitados para comprar hardware. Organizaciones normales, universidades o empresas medianas pues pueden tener cerebros analíticos eficientes, pequeños y baratos, y hacerlos increíblemente sabios simplemente dándoles el carnet para una biblioteca documental muy bien curada. Es una perspectiva brillante, la verdad, y muy prometedora. Sin embargo, toda arquitectura tiene puntos ciegos, y la documentación que hemos revisado nos obliga a frenar un poco el entusiasmo. Los datos muestran que depender tan intensamente de un recuperador externo introduce unas vulnerabilidades muy particulares. La primera es que RAG reduce radicalmente las alucinaciones tradicionales, eso es innegable, pero no las erradica por completo. O sea, sigue inventándose cosas. El modelo aún puede alucinar alrededor del material fuente. Digamos que distorsiona sutilmente la información que acaba de recuperar para que encaje mejor en su respuesta. Y el mayor peligro, según relatan los informes técnicos que tenemos, no es que el sistema carezca de datos precisos, sino que carece profundamente de contexto humano. Hay un caso de estudio documentado por la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT Technology Review, que a mí me parece, vamos, de terror. Un sistema RAG generó una respuesta afirmando categóricamente como si fuera un hecho histórico indiscutible. Cito: Estados Unidos ha tenido un presidente musulmán, Barack Hussein Obama. Una afirmación falsa. Completamente falsa.
y nacida de un fallo catastrófico en la interpretación del material fuente. Y ojo, el problema no fue que el sistema inventara la frase de la nada, como hacían las IAs antiguas. Claro. La tragedia aquí es que el algoritmo ejecutó su trabajo de búsqueda a la perfección. Localizó un libro académico real, de un autor humano, titulado, en inglés, Barack Hussein Obama, el primer presidente musulmán de América, pero con un signo de interrogación al final. Un pequeño gran detalle. El detalle crítico. El autor estaba planteando una pregunta retórica para explorar una teoría social en el libro. No estaba afirmando un hecho. Entonces, claro, nuestro estudiante universitario brillante hace el examen a libro abierto, encuentra el libro en la biblioteca con las palabras clave exactas, pero resulta que tiene absolutamente cero comprensión lectora para el sarcasmo, la retórica o el tono provocador de un autor humano. Cero patatero, sí. El modelo vio las palabras, extrajo la entidad, borró el matiz de interrogación en su mente matemática, porque supongo que no encajaba en su vector, y lo regurgitó como una verdad absoluta, de la que estaba además muy seguro, simplemente porque venía en un libro. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra fe ciega en estos sistemas. RAG es una máquina impecable extrayendo el qué de un texto, pero fracasa espectacularmente al intentar entender el cómo o el por qué fue escrito. El contexto emocional, ideológico o retórico se pierde por completo al convertir los párrafos en vectores matemáticos fríos. Y esta ceguera contextual nos lleva a otra amenaza sistémica que los analistas denominan el envenenamiento de RAG, o RAG poisoning. Deliberadamente fuentes engañosas. Pues que el sistema se derrumba. El envenenamiento ocurre cuando la base de conocimiento se contamina, ya sea por accidente, porque alguien sube un documento mal, o mediante ataques maliciosos diseñados específicamente para engañar al algoritmo de embeddings metiendo palabras invisibles, por ejemplo. ¡Qué miedo! Pero, a ver, incluso sin malicia, el sistema sufre una barbaridad ante conflictos de información rutinarios. Supongamos que recupera un informe de recursos humanos de la empresa, del año 2021, que afirma que la política de teletrabajo es de 5 días a la semana. Vale. Y luego recupera otro informe de 2024 que dice que es de 3 días. Cualquier humano veía las fechas en los documentos y sabría cuál descartar automáticamente, la más antigua. Exactamente. Es sentido común. Pero los modelos suelen tener graves problemas de resolución de conflictos temporales o lógicos. El peor escenario, que es uno frecuentemente reportado en entornos corporativos, es cuando la IA decide que ambas fuentes son válidas por igual y trata de, digamos, promediar la información. No me digas que se inventa un punto medio. Genera una respuesta híbrida totalmente falsa. Te dirá algo así como, bueno, la política es de 4 días de teletrabajo, fusionando el pasado y el presente en una mentira que encima te la presenta como sólidamente documentada con 2 fuentes. Y a esto se suma un fallo filosófico que organizaciones como IBM han señalado repetidamente en la documentación. Es la incapacidad casi patológica de la máquina para decir sencillamente no lo sé. Es muy terca. A menos que un grupo de ingenieros pase meses entrenándola con técnicas muy específicas de negación, la IA prefiere agarrarse a un clavo ardiendo. O sea, si la búsqueda matemática devuelve un vector que tiene, no sé, solo un 5% de similitud con la pregunta de origen, en lugar de reconocer que carece de información suficiente para ser útil, pues utilizará ese fragmento irrelevante para construir una respuesta incierta que suene muy confiada. Lo que evidencia una limitación profunda que ninguna mejora técnica en los modelos retro o en la búsqueda SPLET puede solucionar mágicamente. Y es que el pensamiento crítico humano no es automatizable, no es delegable a un proceso de interpolación matemática por muchos vectores que pongas. El modelo busca, compila y sintetiza más rápido que nadie, pero el juicio final sobre la validez semántica sigue perteneciendo al usuario que lee la pantalla. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una recapitulación rápida de todo lo que hemos explorado hoy sobre los sistemas RAG y la evolución de la memoria de las máquinas, pues queda claro que estamos ante una herramienta verdaderamente increíble. O sea, RAG es el puente indispensable que conecta cerebros artificiales que por diseño están aislados y son estáticos con el pulso vivo infinito del conocimiento en tiempo real. Sin duda. Es la tecnología que permite ahorrar billones en supercomputación, que acerca la IA a empresas normales de nuestro día a día y que, en muchos casos, evita desastres financieros y legales al forzar a la máquina a citar de qué página, de qué manual sacó la información exacta. Es un progreso innegable para la industria.
Pero al mismo tiempo, los datos nos muestran que la arquitectura sigue sufriendo de una comprensión superficial, muy mecanicista. Las máquinas pueden trocear textos en vectores con precisión quirúrgica, sí, pero siguen sin entender la ironía humana. Se confunden tremendamente ante datos contradictorios. Y son extremadamente vulnerables a la toxicidad o a los errores sutiles de las bases de datos que consumen con tanta voracidad. Básicamente, la inteligencia artificial, impulsada por esta nueva tecnología, se ha convertido en una especie de investigadora y documentalista rapidísima, incansable. Te va a traer todos los papeles a la mesa en milisegundos. Pero nosotros, los seres humanos, seguimos siendo los editores jefes. Ese es nuestro rol. Somos los únicos con el contexto vital suficiente y la responsabilidad final para validar qué entra en el informe final y qué es simplemente ruido estadístico. Me parece la forma más precisa de abordarlo. Y fíjate, de cara al futuro del ecosistema de la información, este análisis técnico nos deja abierta una reflexión que para mí resulta bastante inquietante sobre el origen mismo de los datos. Sí, la paradoja de las fuentes. Exacto. Todo este inmenso edificio de RAG descansa sobre una premisa innegociable, y es que la IA recupera información externa fiable, escrita por humanos, todo para anclar sus respuestas a la realidad y no alucinar. Sin embargo, el volumen de contenido publicado en Internet o volcado en bases corporativas, que está siendo generado en este mismo instante por inteligencias artificiales, crece de forma exponencial. Es una avalancha de contenido sintético. Y muchas de esas inteligencias creadoras de contenido original operan sin sistemas RAG y, por tanto, sufran alucinaciones regulares que quedan escritas en Internet para siempre. Es semántico, si lo piensas. La pregunta ineludible que nos queda es, ¿qué ocurrirá cuando los sofisticados recuperadores matemáticos de RAG empiecen a capturar como si fueran conocimiento externo validado e innegable las alucinaciones, medias verdades o falacias lógicas creadas previamente por otras inteligencias artificiales? Se corre el gran riesgo de crear un ciclo de retroalimentación terrible, donde un error sintético se eleve a la categoría de hecho histórico documentado, y todo simplemente porque un algoritmo lo recuperó y otro lo citó. Es el mito del uróboros, vamos. La serpiente de datos que se muerde la cola constantemente. Siguiendo con la analogía del principio, es como si nuestro estudiante universitario hiciera el examen a libro abierto para asegurarse de no equivocarse, pero se diera cuenta, quizá demasiado tarde, de que el libro de texto oficial, el de la biblioteca, fue redactado íntegramente por el estudiante arrogante que se sienta en el pupitre de al lado. Una pesadilla académica y tecnológica. Totalmente. Pues queda abierta la invitación, para todos los que nos acompañan, a reflexionar sobre esta paradoja y a mantener muy viva la necesidad de cuestionar críticamente toda la información que nos rodea, venga de donde venga y la traiga el algoritmo que la traiga. Hasta la próxima exploración en la memoria y los límites de las máquinas.